Comunicación telefónica y le damos la bienvenida al aire a Daniel Arroyo, el exdiputado nacional de Unión por la Patria. Daniel, buenos días. Vero Sarasola, Carlos Martín, Valentín Cueto, te saludamos. Buenos días y un gran gusto. Gracias por atendernos siempre, Daniel, sos muy amable con nosotros. No, gracias a ustedes. Bueno, en primera instancia queríamos charlar contigo un poco de este nuevo tratamiento, de este tratamiento que va a tener la nueva ley bases que ha enviado el presidente al Congreso. ¿Cómo crees vos que va a ser este tratamiento y si va a haber precisamente un desglosamiento de punto por punto, artículo por artículo? Sí, primero falta terminar de ver exactamente qué tiene la ley bases, porque hasta acá son borradores. Entiendo yo que le quieren incorporar la reforma laboral, pero eso hasta ahora no está, y están discutiendo también el tema de ganancias. Sí, en términos generales, la ley bases va a terminar siendo la delegación de facultades, es decir, darle facultad al presidente para que pueda hacer decretos sobre determinados temas, sobre todo económicos, administrativos. Las privatizaciones, y han vuelto con el tema de la privatización o de la apertura del capital privado del Banco Nación, cosa que se había quitado en el último intento de ley bases que tuvo el gobierno. Aparece lo de ganancias, y ahí hay un tema importante, y es que se vuelve a tomar el tema de el salario es ganancia, es decir, pasan a pagar ganancias quienes cobran arriba de 1.800.000 pesos si son solteros, o 2.200.000 pesos si son casados. Y ahí yo le agrego un tema que no está claro, y es que vuelven a tributar ganancias el tema de las horas extras, el aguinaldo, si un médico hace una guardia más. Y yo creo que estamos corriendo riesgo de volver a lo que pasaba antes, que a la gente no le convenía trabajar más porque ganaba menos plata, o a un médico no le convenía hacer una guardia más porque ganaba menos, o a alguien no le convenía ir a trabajar el sábado con horas extras porque terminaba ganando menos plata que antes. Y la reforma laboral. Yo diría, todas estas cosas están por verse, como termina siendo la ley bases. Mi impresión es que vamos a empezar a tratarla la semana próxima. Yo realmente no creo que está mal, que no es por ahí el camino, pero habrá que ver si el gobierno consigue una mayoría en la Cámara de Diputados. Y porque viste que estas negociaciones terminan siendo, a mí humilde entender, ¿no? Un poroteo de cuántos votos más, cuántos votos menos, y dentro de la interna que está viviendo hoy por hoy la Libertad Avanza con estos diputados que van a armar unibloques. Ahí estaba leyendo que el diputado Sago va a armar un bloque aparte, como llamándolo MID de nuevo, como el movimiento de aquellos años, de los 90. ¿Vos creés que la composición va a darle favorable al presidente? En principio debería conseguir la aprobación de la ley bases. La ley bases tuvo distintas historias. Arrancó con 684 artículos que mezclaba absolutamente todos los temas ridículamente. Terminó siendo una ley de un poquito más de 300 artículos. Llegó a la Cámara de Diputados, se votó a favor, hubo 144 diputados que la votaron a favor en general, yo voté en contra. Luego empezó a tratarse artículo por artículo y ahí se trabó y volvió todo para atrás. Es más o menos esa ley base la que se va a tratar, con algunos aditamentos, como decía antes, el tema de ganancias o el tema de la reforma laboral. Todo indicaría que el gobierno debería lograr una mayoría. Yo voy a votar en contra. Ahora, desde el 1 de marzo, cuando vino el presidente y anunció el pacto de mayo y el tema de la ley base, que el gobierno está de decir que ya viene, que ya está. Estamos a mediados de abril y hasta ahora en concreto todavía no hay ninguna fecha para tratar en comisiones la ley base. Yo entiendo que el gobierno tiene la mayoría de los votos, pero es tan raro entenderle la racionalidad al gobierno, que viven peleándose entre sí, que hay tanta tensión, que a los que lo ayudan, el propio presidente le dicen ustedes son idiotas útiles, coimeros, valijeros. Así que es difícil entender cómo terminan las cosas. Hasta acá no lo ha logrado, aún con muchos que lo quieren ayudar. Daniel, Carlos Martín te habla, buen día. Una de las cosas que Buenos días. nosotros, buen día. Una de las cosas que nosotros vemos es que el objetivo principal es extender el DNU, ¿no es cierto? ¿No sería, según la conducta que tiene este presidente, un hecho de llegar a la realidad sin el DNU para empezar a discutir lo que es esta mega estructura nueva de lo que es esta ley de bases? Sí, absolutamente. El DNU es claramente inconstitucional y nos está metiendo en un lío bárbaro, por ejemplo, con el aumento de las prepagas, que no tienen ningún tipo de tope, con el aumento de las tasas de interés de la tarjeta de crédito, que no tienen ningún tipo de regulación, y así con otras cosas más. Yo creo que hay una mayoría de diputados para rechazar el DNU, pero gran parte de los bloques dialoguistas lo que acordaron con el gobierno es no tratar el tema del recinto. Nosotros, creo yo, no tenemos problema para que es una mayoría que vote en contra, sino para dar quórum. De hecho, intentamos tener una sesión
sobre el tema jubilaciones, la fórmula jubilatoria hace un tiempo, y no logramos quórum. Ahí está el tema. Claramente el DNU es inconstitucional, tarde o temprano terminará votándose el rechazo en la Cámara de Diputados, o la propia justicia dirá lo obvio que es inconstitucional. Ahora, el problema que tenemos es no que la mayoría vaya a rechazarlo, porque es evidente que lo va a rechazar, sino que hay varios bloques que no están dispuestos a dar quórum. Mientras tanto, el DNU sigue y sigue generando problemas serios. Yo creo que efectivamente ese es el problema más grave. Yo insisto todo el tiempo que tenemos que tener sesión, ahora en concreto no logramos tener quórum. ¿Y el quórum no se consigue con 10 firmas de diputados pidiendo el tratamiento en un recinto? No, eso es la parte fácil, que es ir a la sesión. El quórum se consigue sentando 129 diputados, y nosotros no lo logramos. La otra vez, sí, cuando se trató el tema de jubilaciones, fuimos 119 diputados los que nos sentamos en las bancas. Más allá de no es tanto, quiero decir, no, sí, no es tanto pedir la sesión, que eso es fácil, sino que la sesión suceda, claro, que haya 129 diputados sentados. Y no obstante esto, a medida que avanza el tiempo y el DNU sigue corriendo, en el momento que accione la justicia, ¿esto se retrotrae o a cero, o directamente todo lo acontecido a través del DNU va a tener vigencia? No se retrotrae, o sea, pasaría a tener vigencia en el momento que lo defina la justicia o que nosotros en la Cámara de Diputados lo rechacemos, pero no se retrotrae, y ese es el problema, todo el mal que está haciendo en términos de, por ejemplo, 160% de aumento de las prepagas, o de vuelta el tema de que cuando alguien tiene problema para pagar la tarjeta de crédito, la tasa de interés no tiene ningún tipo de regulación y termina tomando crédito en la financiera de esquina al 500%, eso no se retrotrae, por eso hay que hacerlo cuanto antes, rechazar el DNU, por lo menos para que no siga avanzando problemas de este tipo. Fue un absurdo total el DNU, además de ser inconstitucional, porque uno reforma, transforma, deroga 300 leyes, ha golpeado fuertemente la vida cotidiana de los argentinos. Y es inconstitucional porque uno no puede hacer eso, porque si no el día de mañana viene otro presidente, declara la propiedad comunitaria por decreto y listo. Daniel, igualmente para que se retrotraiga tendría que ser la justicia la que lo dictamine la nulidad, digamos, del DNU. Sí, ahora que lo retrotraiga en términos de que vuelva todo para atrás lo veo muy complejo. Sí, que a partir de ese momento para adelante no tenga efecto. Puede ser, pero la verdad que lo veo muy complejo en la medida que siguen avanzando los días y los meses. No, porque a mí lo que me preocupa es que un acto inconstitucional quede avalado, más allá de lo que dictamina la justicia. Pero bueno, es que el problema con los decretos de necesidad de urgencia es que vienen a la Cámara y se votan por sí o por no. No es como una ley que uno puede cambiarle distintos artículos y modificaciones. El DNU, en términos generales, es inconstitucional porque transforma 300 leyes. Tiene algunas cosas razonables, como por ejemplo que se hacen menos trámites para comprar un auto, o las recetas electrónicas para el sistema de salud, cosas obvias, sí, pero en un contexto donde claramente complica. La única forma de resolverlo es rechazarlo. Ya lo rechazó el Senado, se juntó el Senado y votó en contra por el rechazo, es lo que tenemos que hacer en la Cámara de Diputados claramente. O lo más lógico hubiera sido que el gobierno retirara el DNU y enviara las leyes, y que esos fueran proyectos de ley que se puedan discutir en el Congreso. Daniel, primero que nada me presento porque recién te pregunté y no me había presentado. Valentín Cueto, un gusto. Ahora sí. Un gusto. Hay un tema también, ¿no? En cuanto al tema de delegación de facultades, vimos lo que son los últimos meses, bueno, lo que se ha hecho con el FONID, lo que se ha hecho con distintos tipos de financiamientos que para las provincias, y también lo que se ha hecho en política internacional la última semana. ¿No es un peligro delegarle facultades a este gobierno? Sí, claramente sí. Es un peligro. La delegación de facultades funciona de la siguiente manera: se decretan emergencias, se dice emergencia económica, administrativa, en seguridad, en este tema, y se le delegan las facultades. Delegan las facultades que pueda hacer decretos para poder resolverlo. Justamente, un gobierno que ha recortado brutalmente la coparticipación a las provincias, el fondo de incentivo docente, el fondo del transporte, ha recortado el CONICET, ha generado cosas absurdas de todo tipo en términos de recorte, no puede tener facultades delegadas. Y al revés,
La que sí tiene que tener, no la está incorporando. Yo insisto en que hay que decretar la emergencia alimentaria. ¿Qué significaría eso? Le daría la posibilidad de sacar partidas de otro lado y volcar partidas para la asistencia alimentaria. Eso que es como muy evidente, que hay emergencia alimentaria en la Argentina, no lo está tomando el gobierno y no lo incorpora en la ley base. O sea, la única, o en todo caso para mí la más importante, no la está teniendo. Sí, por eso yo voy a votar en contra de la ley base, justamente porque no creo que se le puedan delegar facultades a un gobierno que actúa con estas características y que objetivamente mete decretos todo el tiempo de cualquier manera. Ahora, está claro que bueno, que vas a votar en contra, que probablemente gran parte o la totalidad de Unión por la Patria termine votando en contra. Ahora, en el momento de debatir el artículo por artículo, ¿hay algún aspecto en el que se pueda llegar a algún tipo de consenso? Hay artículos que son razonables, lo que pasa es que el problema es como plantea la ley. Primero hay que ver cómo la quiere votar el Claro, gobierno, si quiere votar artículo por artículo no. Cuando quiso votar artículo por artículo le salió mal y fue para atrás, entonces primero hay que ver eso. Y después hay algunos puntos razonables, pero la estructura de la ley bases es delegación de facultades, que es lo que estamos hablando, privatización aún de núcleo eléctrica, que es energía nuclear, Banco Nación o ARSAT, absurdo, y todo el tema del protocolo de seguridad, todo lo que tiene que ver con volver atrás con el tema ganancias. Yo voté en septiembre del año pasado, el salario no es ganancia, eliminar la cuarta categoría, es decir, que Claro. los trabajadores no pagan ganancias. Lo votó el Esto presidente vuelve también. para atrás. Lo votó el presidente, exactamente, por eso digo, en términos generales la ley, yo voy a votar en contra y la orientación es muy negativa. Hay algunos puntos específicos que tienen racionalidad, hay cosas que hay que modificar claramente en la Argentina, hay que desburocratizar el Estado, hay un montón de cosas que son lógicas, pero yo creo que el gobierno va a intentar no votarlo artículo por artículo, sino en paquete cerrado, supongo, por la experiencia que tuvo en la votación anterior que se hizo. Lo concreto es que el gobierno, el presidente el 10 de diciembre dijo, yo asumo, desde mañana voy a llamar a sesión extraordinaria y voy a trabajar el Congreso. Lo hizo finalmente el 26 de diciembre. Del 26 de diciembre a hoy, que es 15 de abril, no se pudo sacar una sola ley. Y estuvimos todos, y yo di quórum todo el tiempo, y estuve en todas las comisiones, y trabajamos en enero y febrero, pero no se pudo sacar ninguna ley. Está claro que hay un problema de método aparte de parte del gobierno. Daniel, te quiero llevar un poco al lado, vos fuiste ministro de Desarrollo Social de la Nación y es uno, creo yo, a mi humilde entender, de los sectores más afectados con estas políticas de recorte y de ajuste que tiene el presidente de la Nación. ¿Cómo ves que se está afectando a todo el sector que ahora se llama este ministerio nuevo, que además tiene bajo su órbita determinada cantidad de ministerios, que es capital humano, con los recortes que tienen que ver, a mí los que más me preocupan precisamente tienen que ver con los planes sociales, con el recorte de los sectores que menos tienen y los desfinanciamientos, tanto en el área de salud como en el área de educación y sobre todo con el área del ANDIS, ¿no? Del área de la Agencia Nacional de Discapacidad. Sí, en términos de la situación social, acá hay tres problemas graves. El primero, que falta comida en los comedores, eso es objetivo, no hay debate. Falta comida en los comedores, es muy evidente, está muy complicada la cosa, y hay más gente en los comedores porque los precios aumentan permanentemente, y hay una situación de desesperación, de tensión, de mucha dificultad, y se termina comiendo fideos, harina, arroz, polenta, y no leche, carne, fruta y verdura. Eso es lo primero, y eso es un dato objetivo, no hay debate posible. Cualquiera que camine un poquito por un barrio se va a dar cuenta. Lo segundo que está pasando, y yo lo sigo con mucha preocupación, es el endeudamiento de las familias. Como la plata no alcanza, la gente se endeuda, y se endeuda hoy al 500% de interés anual en la financiera de la esquina, y arranca el mes siguiente de menos 10 debiendo plata y le queda todo lejos y complicado. El conflicto social más crítico de los últimos años en América Latina fue en Chile por el endeudamiento de la familia. Yo le pondría el ojo a eso. Y tercero, la caída, la nueva pobreza, la caída de los sectores medios que claramente tienen dificultades serias, no solo de pasar de la prepaga a la obra social al hospital público o de la escuela privada a la escuela pública, sino de no llegar a fin de mes, de tenerla muy difícil. Ese es el cuadro que uno vive permanentemente. En ese contexto el gobierno ha recortado. Una situación muy crítica es que ha recortado las oficinas que hay en el interior en general, tanto sea del ANSE, de distintos ministerios y de la Agencia de Discapacidad. Y es un problema serio
porque sobre todo las personas con discapacidad necesitan un lugar donde poder hacer los trámites, donde poder atender, donde se pueda evaluar, donde pueda ver si accede o no a una pensión o a un tratamiento. Entonces, los recortes en general han sido muy complejos, pero golpean sobre todo las agencias del interior y hacen que el Estado preste menos servicios. Yo ahora soy presidente de la Comisión de Discapacidad, o sea, la Cámara de Diputados tiene distintas comisiones. Por Yo eso soy te presidente de la Comisión de Discapacidad. por eso te preguntaba de No, ese tema, porque vos estás estudiando ese tema y viendo claro, todos, además, estamos viendo los recortes sí. que hay con uno de los sectores más afectados. Bueno, ahí nosotros estamos haciendo pedidos de informe sobre esto que estoy diciendo, son las personas que son los recortes y sobre todo los recortes en las oficinas, en las agencias en el interior y la necesidad de volcar más presupuesto en el tema de discapacidad, donde el problema, o sea, la discapacidad complica y agrega, o sea, a la persona pobre, si es pobre y con discapacidad, es más compleja, y así al que tiene dificultades de distinto tipo, con una discapacidad se le agrega el problema. La verdad es que es muy crítica, muy complicada la situación. Yo aspiro que por lo menos en ese punto se puedan mejorar y volcar recursos en la agencia de discapacidad. Daniel, ¿a vos te llegó el proyecto de reforma laboral de la UCR? Sí, está dando vuelta, sí, está dando vuelta. Nosotros lo estamos justamente, ahora en un ratito tengo una reunión para hacer una evaluación con distintos especialistas. Sí, hasta acá entiendo que, hasta acá no está dentro de la ley bases, pero como todo está en el aire, no sé si nos lo van a buscar incorporar dentro de la ley base. En esencia es un proceso de flexibilización laboral. Vamos a hacer como un trabajo. El fin de semana nos dividimos en grupos y por eso hoy nos vamos a reunir para hacer un análisis técnico y más detallado. Eso está relacionado al fondo que tendrían que propiciar los contratantes sobre los trabajadores, ¿no es cierto? Por si Claro, hay despidos. Claro, todos toman el modelo de la UOCRA o el modelo de la construcción, que la verdad que es muy particular, porque el trabajo en la construcción es particular, porque uno arranca una obra y termina la obra. No es Claro, lo mismo ser empleado de comercio, que el comercio está todo el tiempo abierto y permanente, o empleado de otra cosa, que una actividad que de por sí es temporal. Si yo soy albañil, dentro de la una obra, son 4 meses, se terminó la obra. Entonces, lo que tiene lógica en ese tipo de actividad, no la tienen otros rubros, y por eso a mí me parece que esto de trasladar es un error importante. sí. Bueno, esto no es aplicable, por ejemplo, en lo que es las automotrices, que también quieren generar una flexibilización. Nosotros No, ni las mañana... automotrices, Claro. ni los comercios, ni en la actividad en general de las industrias. Yo diría, lo distinto es la construcción, porque uno entra a trabajar una obra y esa obra termina. Sí, El sí, comercio sigue abierto todo el año, la automotriz está abierta todo el claro. año, el lugar que fuera que uno trabaja también. Yo diría, lo particular es la construcción por el tipo de comienzo y Claro. fin de obra permanentemente. En definitiva es un fondo de desempleo lo que genera, ¿no es cierto? Sí, pero bueno, por eso yo creo que hay que ser serio. Está Claro. claro que hay que hacer modificaciones y reforma laboral en Argentina, que no es, el mundo ha cambiado, la situación de los jóvenes es diferente. Yo creo que crear primer empleo, incentiva a primer empleo, que una empresa que toma un joven tiene que tener una deducción positiva, esas cosas sí las creo. Ahora, no es flexibilizando el camino y no es tomando un modelo que funciona para un rubro por sus características, trasladándolo al resto. Eso sí no me parece correcto. La última que te pregunto, Daniel, y para cerrar, ¿cómo está cómo se está posicionando o siendo la composición del peronismo como oposición de cara? Te pregunto esto porque el presidente ya anunció que quería ir a una reelección para dentro de 2 años, el año que viene hay elecciones, ya se está hablando de nombres. Dentro del peronismo ya hay una postura fuerte. ¿Cómo se van a reestructurar teniendo en cuenta todo lo que sucede en el país? Primero, yo creo, de verdad que el 2025 es ciencia ficción en Argentina, porque el nivel de tensión, de dificultad, de agobio que tiene la sociedad, las dificultades para llegar al fin de semana son tan grandes que cualquiera que construya miradas, ideas sobre el 2025 lo hace sobre una mesa de arena y la sociedad de mínima lo va a mirar como diciendo están fuera de foco mal. Más allá de esto, yo creo que el peronismo hay que revisarlo, hay que repensarlo. La sociedad estuvo dispuesta a votar un cambio que no tenía claro para dónde iba a ir, para no votar al peronismo. Es claro que hay un agotamiento, que hay una sociedad que ha pedido un cambio, que aún no teniendo claro para dónde iba ese cambio, dijo, bueno, vamos. Aún mucha gente que le está pasando mal y dice, no, volver para atrás no, con lo cual hay que construir otras ideas. Acá la sociedad ha cambiado, hay otras miradas,
hay una sociedad que está agotada de lo de siempre, que siente que el Estado no tiene que meterse en todo. De ahí a lo del gobierno, que es el mercado de lo bestia, hay un gran camino, pero está claro que hay una demanda de cambio fuerte de la sociedad. El peronismo, la política, primero tiene que entenderlo y después construir alternativas, pero no es haciendo lo mismo de siempre que la sociedad nos va a mirar si construimos otras ideas para adelante, no para atrás. Yo creo que lo que viene después de Milei no va a ser para atrás, sino va a ser para adelante. Otros modelos, otras propuestas, otra política. Si somos capaces de construir eso, tendremos algún lugar y si no, no. Ahora, Daniel, está bien que es verdad que falta mucho para 2025. Coincido en que es hablar de, no a largo plazo, sino es hablar en términos chinos. Son 100 años, ¿viste? Más o menos hasta 2025. Ahora bien, hay una necesidad, y me parece que es algo que tiene que replantearse no solamente el peronismo, sino los partidos políticos, que mientras que hay dirigentes que estén al frente, digamos, en lo que se puede llamar, no sé, una línea de resistencia o lo que se puede llamar una oposición responsable, como sea, también tiene que haber un grupo de dirigentes que estén pensando en lo que viene, porque si no, al momento de asumir el gobierno, nos termina pasando algo que ya pasó. Sí, yo lo creo eso y yo me lo tomo en serio y parte me dedico a eso y trato de hacer seriamente las cosas y para mí el pensar lo que viene por adelante, la palabra clave es equilibrio. Hacer una reforma laboral absurda de flexibilización no tiene sentido. Ahora, no hacer ninguna reforma laboral tampoco, porque está claro que hay cambios profundos que hay que hacer. Y así como lo digo en materia laboral, podría decir en varios planos sobre el rol del Estado, sobre cómo nos reordenamos, sobre cómo funciona las prestaciones de servicios estatales, más qué tipo de desarrollo económico va a tener la Argentina, cómo urbanizamos los barrios. Hay un montón de cuestiones que hay que hacerlo de otra manera. Sí, yo me lo tomo en serio eso. Lo que creo en esencia que para una sociedad agobiada, que la tiene complicada, el que está de acuerdo y el que tiene expectativas con el gobierno, el que no, está agobiado, cansado, siente que esto está pesado, que está difícil. En ese contexto, que alguien venga y diga, bueno, en el 2025 va a ser Juancito el candidato, No, eso ni hablar. es como, claro. Justo Pero hubo sí, Juancito que se claramente, lanzó el otro día, pero bueno. no, pero quise decir Juan, No, Pedro, ya María, sé. digamos, ¿no? Pero lo que quiero decir es, claramente sí hay que construir miradas distintas. Ahora, esas miradas para adelante no es para adelante, no es para atrás. La sociedad estuvo dispuesta a votar un cambio sin ningún sentido con tal de no seguir como estaba. Hay que tomar nota de eso, ¿no? Daniel, te agradecemos muchísimo que hayas tenido la deferencia, como siempre, de atendernos. Seguramente en el transcurso de los meses volveremos a molestarte para saber tu opinión con respecto a cómo va sucediendo todo en la República Argentina. Gracias y cuando quieran hablamos y buenos días. Que tengas un lindo día. Hasta luego. Estábamos en comunicación telefónica con el diputado nacional Daniel Arroyo, hablando un poco de todo, ¿no? Un poco lo que está sucediendo con el tema de los recortes, con los desfinanciamientos, con la nueva ley bases que que envió el presidente al Congreso de la Nación, que ya tuvo el rechazo de senadores. Hay que ver qué pasa, ¿no? Si se va a votar en la nueva ley bases en su totalidad o artículo por artículo, viste que eso también puede hacer. Y además ahora hay que esperar otra cosa, ¿no? Ahora en un rato ustedes van a estar hablando con un analista internacional con respecto, porque